So we're starting Hebrews. Estamos empezando Hebreos. This is the first week, so this is the introduction. Es la primera semana, esta es la introducción. And I want to remind, because not everybody was here, Y quiero recordarles, porque no todos estuvieron aquí, the reason we're studying this book, que la razón por la que estamos estudiando este libro, and this is me included, y okay? estoy yo, incluyéndome a mí, And I talked about this last week, y hablé sobre esto la semana pasada, okay? And you're gonna see how to understand this because of the context, y van a mirar cómo entender este libro por el contexto. okay? This book was written to a group of Jews. Este libro fue escrito para un grupo de judeos, Okay, that's why it's called Hebrews, por eso es que se llama Hebreos, okay? Because it was written to the Hebrews. porque fue escrito para los judeos, But they were Jewish Christians. pero eran judeos cristianos. And what we're going to see in the book Y lo que vamos a ver en el libro during the process of studying it durante el proceso del estudio is these were people who had been Christians for about 20 years. es que estos eran, one more time, say. These were Christians Eran cristianos who had been believers for about 20 years. quienes habían sido creyentes por como 20 años. And Paul, Y Pablo, yes, I think Paul's the author, okay? sí, yo pienso que Pablo es el autor de We'll get Hebreos. into that in the introduction, Y okay? vamos a mirar esto en la introducción. Okay. There's a lot of debate on that, Hay mucho debate en esto. but I think it's Paul. Yo pienso que es Pablo. And he says to this group of Jews, Y él le dijo a este grupo de judeos Christians, cristianos that by now you should be teachers. que para ahorita ya deberían de ser maestros. You have so many years as Christians, Tienen tantos años como cristianos, but instead, pero en lugar I have to remind you of the basic things over and over. tengo que recordarles lo básico una y otra vez. And the result of that Y el resultado de eso, is, and the reason he's writing the letter, y la razón por la que está escribiendo esta carta, is because they were going back into old habits. es porque ellos estaban regresando a hábitos viejos. Okay? They were considering going back to Judaism Estaban considerando regresarse al judaísmo, because their view was, porque su punto de vista Well, era as long as we believe in Christ, que, bueno, mientras creamos en Cristo, if we go back to Judaism, si nos regresamos al judaísmo, well, all we have to do lo único que tenemos que hacer is when we do a sacrifice, es que cuando hagamos un sacrificio, we just remember that Christ is the sacrifice. nada más podemos recordar que Cristo fue ese sacrificio. And that makes it okay. Y esto lo va a hacer bien. So we can go back to these old ways. Así que podemos regresarnos a nuestros viejos hábitos. Okay? Now, there's a movement in the world right now Ahora, hay un movimiento en el mundo en el día de hoy where a group of people say donde un grupo de personas dicen that you need to be Jewish Christian que necesita ser un judío cristiano to be authentic. para ser It's auténtico. called the Hebrew Roots Movement. Se le llama las Raíces hebreas. raíces hebreas. Okay? You'll probably see it a lot on the internet. Quizá lo puedan ver bastante en el internet. Okay? You might even meet some people involved in this movement. O a lo mejor puedan ustedes mismos conocer a personas de este movimiento. But they want to restore all of the Jewish traditions, Pero estos señores quieren restaurar todas las tradiciones judeas, all the Old Testament law, toda la ley del Antiguo Testamento, but with the understanding pero con el entendimiento that it's been fulfilled in Christ. de que eso ya ha sido llenado en Cristo. Okay? And it sounds good, Suena muy bien, but that's exactly what this book is written to contradict. pero este libro está escrito exactamente para contradecir eso And to say, y para decir if you go back to your old ways, que si se regresan a sus viejos hábitos, okay, the old caminos las formas, así caminos and viejos traditions, y tradiciones, if you go back to those, si se regresan a eso, after you understand después de ya haber entendido that everything is fulfilled in que Christ, todo ya ha sido llenado en Cristo, well, now it doesn't count for you. ahora esto ya no les cuenta a ustedes. Before it did, Antes
Sí les contaba, because you were being obedient to the law porque estaban siendo obedientes a la ley until you understood Christ. hasta que ustedes entendieron a Cristo. But if you go back, Pero si se regresan, now the consequences are double. ahora las consecuencias van a ser dobles. You get one consequence O agarran una consecuencia for whatever you did wrong, por lo que hayas hecho malo and another consequence for going back. y otra consecuencia por el verte regresado. Because what you're saying by this Porque lo que tú estás diciendo al hacer esto is that my old habits, es que mis caminos antiguos, my old traditions, mis tradiciones antiguas they are better than Jesus. son mejor que Jesús. Because the reality is Porque la realidad es we don't need those old traditions. que no necesitamos esas viejas tradiciones. All we need is Jesus. Lo único que necesitamos es Jesús. That's it. Es todo. He's already done all of the work. Él ya ha hecho todo el trabajo. He's already sacrificed everything. Ya lo ha sacrificado todo. His covenant is the best covenant. Su pacto es el mejor pacto. There is no better way. Ya no hay mejor forma. So if you go back to old habits, Así que si se regresan a sus viejas caminos, hábitos, okay? If you go back to that, si regresan a eso, what you're telling everybody lo que le estás diciendo a todos, is that, look, I believe in Jesus, vean, yo creo en Jesús, but this other way, pero esta otra forma it works better than Jesus does. funciona mejor que Jesús. And there's a few very hard warnings in here, Y hay unas muy fuertes advertencias aquí. okay? So it's a very interesting book, Así que es un libro muy interesante. and it applies to all of us. Y aplica a todos nosotros. For my case, En mi caso, I remember when I was a young Christian, yo recuerdo cuando era un jovencito cristiano, when I was a new believer cuando era un nuevo creyente in the prison. en la prisión. I was preaching on the yard. Estaba predicando en el patio, I was doing Bible studies in the middle of the prison, estaba haciendo estudios bíblicos en medio de la prisión, telling everybody about Jesus, diciéndoles a todos sobre Jesús, inviting everybody to church. invitando a todos a la iglesia. Every chance I got, Cada oportunidad que yo tenía, I put my life in risk many times yo puse mi vida en riesgo muchas veces to be obedient to what I knew was true. para ser obediente a lo que yo sabía que era verdad. One time, Una vez they told me, me dijeron, "You're white, tú eres blanco, you're part of our race, eres parte de nuestra raza, you have the tattoos, tienes los tatuajes, and so as long as you identify as a white, así que mientras tú te identifiques como blanco, on Thursday, el jueves, when we fight the blacks, cuando tengamos el pleito con los negros, if you don't fight with us, si tú no peleas con nosotros, you're a disgrace to your race." tú vas a ser una Desgraciado. no, Desgracia, sí. Disgrace, see? una vergüenza para nuestra Ajá. raza. And we will kill you first. Y te vamos a matar a ti primero. And I told them, Y yo les dije, this fight with the blacks, esta pelea con los negros, does it have anything to do with the church? ¿tiene algo que ver con la iglesia? I said, no. Y ellos dijeron que no. Does it have anything to do with Jesus? Le dije, ¿tiene que ver algo con Jesús? They said, no. Y dijeron no. I said, well, then it has nothing to do with me. Yo les contesté entonces, no tiene nada que ver conmigo. And right away, Y luego, through a miracle a través de un that milagro God had set up way ahead of time, que Dios ya había puesto desde hace mucho tiempo, the leader of the whites, el líder de los blancos, who was a friend of mine, quien era un amigo mío, came up to these guys vino a estos hombres and he said, what are you guys doing? y les preguntó, ¿qué están haciendo? And they said, well, we're letting him know Y ellos respondieron, le estamos haciendo saber a él that Thursday, if he doesn't fight with us, que el jueves, si él no pelea con nosotros, we're going to kill him first. vamos a matarlo a él primero. And he said, Y mi amigo dijo, nobody talks to my bunkie without my permission. nadie habla con mi compañero sin mi permiso. And he started punching everybody. Y empezó a golpearlos. He was mad at him. Estaba
enojado con He said, ellos. you told him about Thursday? Él les dijo, tú le dijiste a él sobre lo que va a pasar el jueves. That has nothing to do with him. Eso no tiene nada que ver con él. Don't do anything without my permission. No hagan nada sin mi permiso. And he started fighting with the guys. Y empezó a pelear con ellos. And then he went back. They Se all went regresó. away. Todos se fueron. He was laying down and we were double bunkstones. Teníamos doble cama. And I was above him. Yo estaba arriba. And he was the leader of the whites. Y él era el líder de los blancos. And he was en su cama. Yo fui arriba, reír un poco. Ay, tontos. Pero él dijo, dice, hey, Tarzan, Y le dije yo, oye Tarzán. ¿qué? ¿Qué quieres? Él contestó, ¿qué? ¿Qué quieres? Oh. How do you feel ¿Cómo se siente being a protector of one of God's saints? el ser el protector de uno de los santos de Dios? And he said, shut up or I'll kill you first. Y él me dijo, cállate o te mato yo a ti. But I knew his wife Pero yo sabía que su esposa was Christian, era cristiana and she told him y ella le había dicho a él, he was in for life, él estaba allí por vida, está por vida, okay? But his wife had become a Christian, pero su esposa se había hecho cristiana but she stayed with him y ella se mantuvo con él because she was married to him. porque estaba casada con él. So she told him one time, Ella le dijo una vez, I'm praying for God to send you a Christian bunkie. estoy orando para que te mande Dios un compañero cristiano. And when I came, Y cuando yo vine, she was happy. ella estaba feliz. And she said, anything happens to him, Y la muchacha le dijo a él, si cualquier cosa le pasa a él, I won't ¿De visit you. Roberto? I won't visit you for a year. no te voy a visitar por todo un año. So I told when he said, I'll kill you first, Cuando él me dijo a mí, yo te mataré primero, joking, of course. claro que estaba jugando. I told him, but you won't get any visits for a year. Yo le dije, pero si me matas, no vas a tener visitas por todo un año. And he said, yeah, I know, but shut up anyways. Y él dijo, sí, ya lo sé, pero cállate como quieras. So that was just one time. Eso fue nada más una Well, vez. that was back in the days, Eso fue en aquellos tiempos, at the beginning of my walk as a Christian. al principio de mi andar con Cristo. I was so in love with Jesus Yo estaba tan enamorado de Jesús and what he did for me y lo que Él había hecho por and what he mí saved me from y de dónde fue que Él me salvó, that, man, I would die for him. que no me importaba morir por Él. I didn't even think about it. Ni siquiera lo pensaba. Well, I want to go back to that way. Yo quiero regresarme a esos tiempos. I don't want to go back to my old ways No quiero regresarme a mis viejos hábitos before Christ. antes de Cristo. I want to go back to what I was. Pero sí quiero regresar a lo que yo era. And that's what this book is written for, Y para eso es para lo que este libro fue escrito. to reignite the flame. Para volver a Reiniciar el fuego. Sí, no, volver a hacer el fuego. Okay? Revivir el fuego. Okay. As we understand Mientras entendemos that Jesus is all that we need. que es Jesús el único que necesitamos. We don't need old habits No necesitamos otros nuevos hábitos or old habits. o viejos hábitos. Okay? We don't need old beliefs. No necesitamos creencias viejas. We don't need to be the way we used to be No tenemos que ser lo que antes éramos to feel happy. para sentirnos felices. We need to be satisfied in Christ. Necesitamos tener satisfacción en Cristo Nothing else. y en nada más. So that's what we're going to learn in this book. Es lo que vamos a aprender en este libro. Okay? So that's the background a little bit. Este es un poco del trasfondo. Okay? The other part to understand about this book La otra parte que hay que entender o la otra parte que hay que saber para entender este libro is that this was written as a sermon. es que este libro fue escrito como un sermón. Many scholars believe Muchos escolásticos creen that this was the sermon that Paul would preach que este es el sermón que Pablo predicara when he was in the synagogue. cuando él estaba en la sinagoga.
convincing the Jews convenciendo a los judíos that Jesus was the Christ. de que Jesús era el Cristo. And if that's true, Y si eso es verdad, well, then that is incredible entonces eso es increíble, that we have a copy of that sermon. de que tengamos una copia de ese sermón. Okay. It was written by Paul, I think, Yo pienso que fue escrito por Pablo, and the reason I believe that y la razón por la que yo pienso esto is because in the 2nd century, es porque en el segundo centenario, when they were describing which books of the Bible cuando ellos estaban describiendo cuáles libros de la Biblia were inspired habían sido inspirados and what other books should not be in the Bible. y cuáles otros libros no deberían de estar en la Biblia. Okay, like the Pentateuch, what's the one in the Catholic Church? Um, Los otros libros en la iglesia. Macabeo. De Macabeo y todo eso. ¿Cómo se llama ese grupo de libros? Apócrifos, okay. ok. Sí, los hipócritas, ¿no? Apócrifos. Apócrifos, okay. So esos, those books Esos libros in the 2nd century, en el segundo centenario they had a list of criteria. tenían una lista de criterios. They said Ellos it decían, had to be written by an apostle tiene que ser escrito por un apóstol or authenticated by an apostle, o autenticado por un apóstol, like in the Gospel of Mark, como en el Evangelio, Evangelio de Marcos. de Marco. okay? They knew that Peter was the one that told Mark what to write. Ellos sabían que Pedro había sido el que le había dicho a Marcos que escribiera. Okay? That was his source, Ese era su fuente. okay? So, and Luke Y Lucas learned from all of the other apostles aprendió de todos los otros apóstoles what Jesus taught. lo que Jesús había enseñado. So it had to have apostolic authority. Así que tenía que tener una autoridad apostólica. And in the 2nd century, they said Y en el segundo centenario ellos dijeron that Hebrews que Hebreos is from Paul. es de Pablo. And for that reason, Y por esa razón it is scripture. es escritura. Okay? So it automatically qualified Automáticamente calificaba because it was written by Paul. porque fue escrito por Pablo. Now, many people question that, Ahora muchas personas lo dudan and one of the reasons y una de las razones es porque is in the book that we were studying en el libro que estamos on estudiando Fridays, los viernes okay? In Thessalonians, en Tesalonicenses, Paul says, Pablo dijo, at the end of all of my letters, al final de todas mis cartas, I sign my name yo firmo mi nombre so that we know what's mine and what's not. para que podamos saber cuál es lo que yo escribí y cuál no. Because people were writing fake letters. Porque había cartas que eran falsas que la gente estaba escribiendo And they said it was from Paul, y que decían que venían de Pablo, but it wasn't. pero no lo era. So he says he writes his name Así que él dice que él firma su nombre on all of his letters. en todas sus cartas. But this is not a letter. Pero esta no es una carta. This is a sermon of Paul's. Este es un sermón de Pablo And it was written to Jews, y fue escrito a los judíos, the enemies of Paul, los enemigos de Pablo, the people who hated Paul. aquella gente que lo odiaba a él. So we think, most scholars think, La mayoría de los escolásticos the piensan reason it wouldn't be signed by que la Paul razón por la que no fue firmada por Pablo is because it was written to Jews. es porque había sido escrita a los judíos. Many would automatically reject it. Muchos de los judíos automáticamente, por venir de él, lo iban a rechazar. And so Paul left it blank on the end. Así que Pablo dejó sin firmar al final. Okay? But it fits every argument that Paul uses Pero encaja en todos los argumentos que Pablo usa in all of his letters. en todas sus cartas. It's Paul's style, Es el estilo de Pablo, it's the vocabulary of Paul. es el vocabulario de Pablo, Everything else fits Paul. todo lo demás encaja en Pablo. So I think Así que yo pienso, if the 2nd century says it was Paul's, si el segundo centenario dijo que era de Pablo, they know better than we know. ellos saben mejor que nosotros. Who am I in the 21st century ¿Quién soy yo para estar en el primer centenario to think that I know more than they know? de pensar que yo sé más que ellos? Okay? They would have apostles, they would have disciples of Paul Ellos tendrían
discípulos de who Pablo, were alive quienes estaban vivos, when they said, cuando ellos dijeron, this letter was written by Paul. esta carta fue escrita por Pablo. And if it wasn't true, Y si no hubiera sido verdad, somebody would have said, alguien hubiera dicho, no, that's not Paul. no, ese no es Pablo. It's one of Paul's disciples, like Es un- Apollos Es uno de los discípulos de Pablo como Apolo or somebody else. o alguien más. Somebody would have said something. Alguien hubiera dicho algo, But because there's no contradictions, pero porque no hay ninguna contradicción, we can call this one of Paul's letters. podemos llamarle que esta es una de las cartas de Pablo. Now, the reason this is important, La razón por la que esto es importante, that Paul is the author, de que Pablo sea el autor and this is a sermon, y que sea un sermón, is because you cannot read this in pieces. es porque esta no se puede leer en pedazos. This is meant to be a sermon. Esto fue hecho para como un sermón. Okay? If you listen to one of my teachings Si ustedes escuchan alguna de mis enseñanzas and then you leave for 10 minutes y luego se van por 10 minutos and then come back, y luego regresan, you're going to be lost. van a estar perdidos. Okay? If somebody walks in right now Si alguien ahorita entrara and I'm talking about y this, yo estoy hablando sobre esto, we're like, what is he talking about? van a pensar de qué está hablando, a qué se refiere Where's he teaching? Where is he o dónde teaching? está enseñando, What book is he talking about? de qué libro está hablando. That's the same thing as this letter. Y es lo mismo de esta carta. So my recommendation to you Así que mi recomendación para is ustedes for the next 2 weeks, es que para en las siguientes 2 semanas read the entire letter, lean todo Hebreos, okay? 2 or 3 times minimum. 2 o 3 veces mínimo. Read it in one sitting, Léanlo de una sola vez. okay? Not a little bit here, a little bit there, poco aquí, poco allá. No. Set aside time Pongan tiempo and read it from beginning to end. y léanlo de principio a final. In the class that we do on Hebrews, En la clase que hacemos en Hebreos, I tell them to read it out loud yo les digo que lo lean en voz alta so they can hear it like a sermon is supposed to be heard, para que lo puedan escuchar como un sermón que se debe de escuchar. okay? Read it out loud or record it Léanlo en voz alta o grábenlo or put it on the Bible app o pónganlo en el app de la Biblia, and have it read over and over, a la que es de audio y que se las lean una y otra okay? vez. That's an easy way to do it. Esa es una forma fácil para hacerlo. That will give you the whole context. Esto les va a dar todo el contexto Instead of completo, taking one verse out of en context, lugar de sacar un versículo fuera de and contexto. we're going to see as we study this book, Y vamos a mirar mientras estamos estudiando este libro there's a lot of verses que hay muchos versículos that if you take them out of context, que si los sacas fuera de su contexto, you completely miss the point. te vas a perder el punto. One verse says, Un versículo dice, if you go back to the old ways, si te regresas a tus viejos hábitos, the sacrifice for sins el sacrificio de los pecados doesn't count anymore. no te va a contar. ¿Cómo? That verse by itself, Ese versículo por sí solo, without understanding the context, sin el entendimiento del contexto, seems to imply parece implicar that Jesus did not die for all sins. que Jesús no murió por todos los pecados. That if you know the truth Que si sabes la verdad and you abandon the truth, y abandonas la verdad, then there is no more sacrifice for that sin. ya no hay más sacrificio por ese pecado. But what we're going to see Pero lo que vamos a mirar is what Paul was saying es lo que Pablo estaba diciendo, is if you go back to the temple, es que si te regresas al templo, that sacrifice doesn't count anymore. ese sacrificio del templo no cuenta. Before you were ignorant Antes eras ignorante and you did the sacrifice in faith. y hacías los sacrificios en fe, But once you know that Jesus is the greatest pero sacrifice, ya al saber que Jesús es el sacrificio más grande, if you go back to the old si te sacrifices, regresas a los viejos sacrificios, they don't count anymore. esos ya no te cuentan. Now that makes more sense, see? Ahora, esto tiene más sentido, ¿sí? Okay. But if you just take the verse out of Pero context, si nada más sacas ese versículo fuera de contexto, you can say, look, the Bible says you can lose your salvation. puedes decir, mira, ve, la Biblia está diciendo que puedes perder tu salvación.
If you're a believer and you commit apostasy, Si eres un creyente y luego cometes apostasía, there's no more sacrifice for your sins. ya no hay más sacrificios para tus pecados. Afuera de contexto. Okay? So context is very important for this book. Así que el contexto es muy importante para este Okay, so libro. let's read the introduction, Vamos a leer la introducción, verses 1 through 4. versículos del 1 al 4. Okay. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Okay, so let's go back to verse 1, Vamos a regresarnos al versículo 1 1, and 2. 1 y 2. This introduction, Esta introducción it doesn't leave us any doubt no nos deja ninguna duda of what this topic is going to be. de cuál va a ser el tema. Okay? Jesus Jesús is everything. lo es todo. Okay? In the past, En el pasado, God spoke through prophets, Dios habló a través de profetas, but in these days, pero en estos días, He's already spoken through His Son. Él ya ha hablado a través de su Hijo. And that is greater than any prophet. Y Él es más grande que cualquier otro profeta. Okay? So if Jesus says something, Así que si Jesús dijo algo, even if it contradicts what the prophet said, aun si contradice lo que los profetas dijeron, well, then Jesus is right, entonces lo que dijo Jesús es lo correcto and what the prophet said is wrong. y lo que dijeron los profetas es incorrecto. Or O the prophets were talking about a specific context, los profetas estaban hablando de algún contexto específico and Jesus is talking about this church. y Jesús está hablando sobre esta iglesia. Okay? So many times we see that. Así que hay muchas veces cuando vemos esto, The prophets taught, los profetas and enseñaron, Moses taught, Moisés enseñó that if a person commits adultery, que si una persona comete adulterio, they should be put to death. debes de matarlos. Okay? Jesus says, Jesús dijo, if you commit adultery, si cometes adulterio, then you're going to pay for it vas a pagarlo when you stand before God. cuando estés ante Dios. He doesn't say to kill the person. Él no dice que hay que matar a la persona, He says they need to repent. dice necesita arrepentirse, They need to be restored, necesitan ser restaurados and they need to come back. y necesitan regresar. Okay? There's a huge difference. Es una gran diferencia. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento it says if you don't forgive others, dice, si no perdonas a los demás, the Father's not going to forgive you. el Padre no te va a perdonar a ti. Entonces todos nosotros vamos al infierno, ¿no? Okay? But then in the New Testament we learn Pero luego en el Nuevo Testamento aprendemos the disciples of Jesus, que los discípulos de Jesús, they taught ellos for the enseñaron church para la iglesia that we forgive que perdonamos because we've been forgiven. porque hemos sido perdonados. We don't forgive to be forgiven. No perdonamos para ser perdonados. We forgive because we've been forgiven. Perdonamos porque ya hemos sido perdonados. And because we understand that Y forgiveness, porque entendemos ese perdón, then we are to forgive others. debemos de perdonar a los demás. Okay? So there's the two sides to those coins. Ahí están esos dos lados de la moneda. Okay? The Old Testament, El Antiguo New Testamento, Testament, el Nuevo Testamento. many times Muchas veces there's a higher level of authority hay una autoridad mucho más alta when Jesus says it cuando Jesús lo dice and when the apostles say it, y cuando los apóstoles lo dicen, because they are the leaders of the church. porque ellos son los líderes de la iglesia. The prophets were the leaders of Israel Los profetas eran los líderes de Israel as a nation. como nación. Not all the nation was believers. No toda la nación eran creyentes. Okay? In an entire country, En todo un país. you could say here in Mexico, Puedes decir, como aquí en México, 75% of Mexico is Catholic. el 75% de las personas mexicanas son católicos. Okay?
But does that mean 75% are believers? Pero eso quiere decir que 75% de los de aquí son creyentes. No. No. Okay. You could say 4% of Mexicans are Protestant. Puedes decir que el 4%. 4% De los aquí mexicanos. de los mexicanos son protestantes. But does that mean 4% are saved? Pero eso quiere decir, ¿acaso que el 4% de ellos son salvos? No. Just because you say you're a Christian, Nada más porque dices que eres cristiano, when the government asks you, cuando el gobierno te lo pregunta, what's your religion? cuando te pregunta cuál es tu religión, Just because you say Christian nada más porque contestas que eres cristiano, doesn't mean you're a Christian. no quiere decir que eres cristiano. Okay. Jesus said, Jesús dijo, many will say to me in that day, muchos van a decirme en ese día, Lord, we did miracles in your name. Señor, hicimos milagros en tu We nombre, cast out demons in your name. sacamos demonios en tu nombre. And he said, Y él responderá, I never knew you. nunca los conocí. So not everybody that says, Lord, Lord, Así que no todo aquel que dice Señor, Señor, is in the kingdom of God. estará en el reino de Dios. Okay? So in this church, Así que en esta iglesia, in Hebrews, en Hebreos, we don't know who was a believer and who wasn't. no sabemos quién es un creyente y quién no lo fue. Okay? And Paul's going to talk about that through this book. Y Pablo va a hablar de eso a través de este libro. But this is the introduction. Pero esta es la introducción. In these last days, En estos últimos días, Jesus has spoken, Jesús ha hablado and that is the revelation for us. y esa es la revelación para nosotros. Jesus tells us what the Old Testament, Jesús nos dice lo que el Antiguo Testamento what it means to us. significa para nosotros. In Timothy, we were learning this. En Timoteo aprendimos esto, Okay, that the law que la ley is for the lawbreakers. es para los quebrantadores de la ley. It's not for people who are under the grace. No es para la gente que está bajo la gracia. But as soon as somebody says, Pero en cuanto alguien dice, "Oh, no, it's okay that I'm doing this," no, está bien el que yo haga esto. if it's a sin, Si es un pecado, that's where you use the law. allí es donde usas la ley. And you say, Y tú "Well, dices, the law says pero la ley dice you can't do that." que no puedes hacer eso. Okay? And if we use it correctly, Y si la usamos correctamente, it brings people back to Jesus. eso es lo que atrae nuevamente a la gente a Jesús. When they think they are righteous, Cuando ellos piensan que son justos, the law says, no, la you're ley not. dice, no, no lo eres. You need Jesus. Necesitas a Jesús. Okay? That's the purpose of the law. Ese es el propósito de la ley. It's not our rules for the church. No son nuestras reglas de la iglesia. Okay? The law is justice, La ley es la justicia, but grace pero la gracia and the new covenant for the church y el nuevo pacto para la iglesia is more than what's just. es más que lo justo. It's mercy, Es misericordia, it's forgiveness, es perdón, it's compassion, es compasión, it's grace, es mercy. gracia. Okay? It's more than just justice. Es más que nada más justicia. The law is eye for an eye. La ley es ojo por ojo. Under grace, Bajo la gracia, it's vengeance is mine, says the Lord. el Señor dice, las venganzas son mías. Forgive as you have been forgiven. Perdona como se te ha sido perdonado. Love your enemies Ama a tus enemigos and do good for those who persecute you. y haz lo bueno a aquellos que te persiguen. That's grace. Eso es gracia. That's our covenant. Ese es nuestro pacto. It's much higher level Es un nivel mucho más alto than the law que la ley. because we have the Holy Spirit Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo who gives us the power to do that. quien nos da el poder para poder hacerlo. Okay? So then he says, Y luego dice okay, that Jesus is the creator of everything. que Jesús es el creador de todo. He's the heir of everything. Es el heredero de todo. Everything belongs to him. Todo le pertenece a Él. Okay? And then it says, Y luego dice, he is the exact nature of God.
Él es la naturaleza exacta de Dios. This is one of the verses, Uno de los versículos, this is one o of the este es uno de los versículos that we use to understand the Trinity. que usamos para entender la Trinidad. Because right here it says, Porque aquí está diciendo Jesus is not the Father, que Jesús no es el Padre, but he has the same nature as the Father. pero tiene la misma naturaleza que el Padre. The divine nature La naturaleza divina belongs to Christ. le pertenece a Cristo. The same nature that's in the Father. La misma naturaleza que está en el Padre. But it's very clear from the context Pero es muy claro a través del contexto that he's not the same as the que Father. no es igual que el Padre, Okay? He's the Son. es el Hijo, Okay? He is the heir of all things. es el heredero de todas las cosas. Well, who gave him it? Bueno, ¿quién se las dio? The Father. El Padre. Okay? But he has the same nature. Pero tiene la misma naturaleza. He is the expression Él es la expresión of the exact nature of God. de la exacta naturaleza de Dios. What it means Lo que esto quiere decir is what Jesus said, es lo que dijo Jesús. nobody has seen God before. Nadie había visto a Ajá. Dios antes, But now pero ahora the Son has revealed the Father. el Hijo ha revelado al Padre. If you have seen me, Si me han visto a mí, then you've seen the Father. han visto al Padre. If you know who I am, Si saben quién soy yo, if you know my nature, si conocen mi naturaleza, then you know the nature of my Father, conocen la naturaleza de mi Padre, because we are the same porque somos iguales en en esencia. okay, en naturaleza, okay, en nuestra naturaleza. Then it says, Luego dice, then he sat down on the throne luego se sentó en el trono, in heaven, en el cielo, which means lo que quiere that decir he has all authority. que Él tiene toda autoridad. The reason it says he's seated, La razón por la que dice que Él está sentado it means his work is done. es que su trabajo ya ha sido completado. A king, Un rey, to conquer an enemy, para conquistar a un enemigo, he had to go fight the enemy. tenía que ir a pelear al enemigo. And when he came back to his Y kingdom, cuando regresaba a su reino, after he had conquered his enemies, después de conquistar a sus enemigos, then he sits down on his throne se sentaba en su trono and he rules over the country. y reinaba sobre todo el país. If he was standing, Si estaba de pie, it means he's still got work to do. significaba que todavía tiene que hacer trabajo. Okay? But it says here Pero aquí dice that he is seated on his throne. que Él se sentó en su trono. All authority belongs to him. Toda la autoridad le pertenece And a he is Él. ruling over his kingdom Y now. está reinando sobre su reino ahorita. Okay? After he purified our sins, Después de ya haber purificado nuestros pecados, then he sat. luego se sentó. And that makes him much greater than the angels. Y esto lo hace más grande que los ángeles. Okay? Now this first chapter, Este primer capítulo, this is the theme of this whole book, really. este en realidad es el tema de todo el libro. He's greater than the prophets. Es más grande que los profetas, He's greater than the más angels. grande que los ángeles. And it's going to prove that in these next verses. Y va a comprobarlo en estos siguientes Now versículos. this is very important for Jehovah's Witnesses Esto es muy importante para los testigos de Jehová, because they believe Jesus is an angel. porque ellos creen que Jesús es un ángel, He's Michael the angel. que okay. es Miguel. ángel, no, Es el- el ángel Miguel, And that's what they believe. es lo que creen. Jesus is not God according to them. De acuerdo a ellos, Jesús no es Dios, He's Michael. que es Miguel. Okay. So these verses Así que estos make it versículos so clear lo hace tan claro that there is no way Jesus is an angel. que no hay ninguna forma de que Jesús es un ángel. Right there it sea un says, ángel. right Aquí there, mismo dice he's greater than any angel. que es más grande que cualquier ángel. But let's keep reading. Pero vamos a seguir leyendo. Okay. Read 5 through 8. Porque, 5 hasta 8. porque aquel de los ángeles dijo, ¿Cuál? ¿A cuál? dijo Dios jamás. Porque Porque- ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Cómo Jesús puede ser un ángel? Si Dios dijo, todos los ángeles adoran a ti. Ese es un buen argumento en contra de esta idea. Si ellos dicen, Jesús es un ángel. Dice, leer ese versículo, por favor, explíqueme cómo eso funciona. Okay. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Okay, so understand what this is saying. Hay que entender lo que esto está diciendo. God says Dios dijo to the angels, a los ángeles, I make you like this. yo los hice así. This is your purpose. Este es su propósito. You are going to minister Ustedes van a ministrar to others. a los demás. But look what he says to the son. Pero luego vean lo que le dice al hijo. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. To the son he says, Al hijo le dice, I don't tell you what you're going to do. yo no te digo lo que tú vas a hacer, I give you a throne yo te di el trono and you do whatever you want. y tú haz lo que tú quieras. The angels obey orders. Los ángeles tienen que obedecer órdenes, But to the son, pero al hijo, he gives the orders. a él He gives the orders. el hijo da las órdenes. Okay? He doesn't take orders. Él no Recibir. recibe órdenes. He gives the Él orders. da órdenes. It's his throne. Es su trono. Okay? Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. So notice all of these are quotes from the Old Testament. Noten que todos estos son citas del Antiguo Testamento. So Paul is saying Pablo está diciendo that the prophets, que los profetas, when they spoke, cuando ellos hablaron, they spoke about the authority of the Son. hablaron sobre la autoridad del Hijo. When they talked about the Messiah, Cuando ellos hablaron sobre el Mesías, they talked about him in a way cuando hablaron del Mesías, hablaron en una forma that was not like any prophet que no era como igual a cualquier otro profeta or angel. o ángel. His status was higher. Su estatuto era mucho más And he's going to alto. quote from a number of verses Y él va a citar de una gran cantidad de versículos from the Old del Testament Antiguo to Testamento prove his point. para comprobar su punto Now, de this is one vista. of the reasons that we are sure this is Paul's argument. Esta es una de las razones por la que estamos seguros de que este fue un argumento de Pablo. Okay, when he went to the synagogues, Cuando él fue a las sinagogas, he would quote from these verses, él citaba de estos versículos and it says y dice that he would teach from the Old Testament que él enseñaba del Antiguo Testamento that Jesus was the Messiah. de que Jesús era el Mesías. He didn't have the Gospels Él no tenía los evangelios or the New Testament. o el Nuevo Testamento. Paul would argue from the Old Testament. Pablo argumentaba desde el Antiguo And Testamento. these are the kind of arguments he would use. Y estos son los tipos de argumentos que él usaba. Most of these are from the Psalms La mayoría de estos son de los or salmos or the prophets. o de los profetas. But we're going to see more, okay? Pero vamos a mirar más. Okay. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Tus años no tendrán fin. How can that be anybody but God? ¿Cómo es que este puede ser alguien más que Dios? There is no question what this is proving. No hay ninguna duda lo que esto está comprobando, That Jesus is God. de que Jesús es Dios. Okay? In the beginning it said,
Al principio dijo, The Son is greater than the angels, el Hijo es más grande que los ángeles and this is his proof. y esta es su prueba. He's greater than the prophets, Es más grande que los and profetas this is the proof. y esta es la prueba. This is what the prophets said about the Son. Esto es lo que los profetas dijeron sobre el Hijo. The interesting thing is, La cosa interesante es if you que go back and look at these in the Old si Testament, vas al Antiguo Testamento y buscas estos versículos in the context, dentro del contexto, it's very clear that the prophets were talking about God, es muy claro que los profetas estaban hablando sobre Dios, not just the Messiah. no nada más del Mesías. But the author of Hebrews Pero el autor de Hebreos and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, they say ellos dijeron these verses que estos versículos in the Old Testament are written about God, en el Antiguo Testamento fueron escritos sobre Dios, but these are descriptions of Jesus. pero son descripciones sobre Jesús. So that leaves no doubt Esto no deja ninguna duda that Jesus, in the mind of the author of Hebrews, que Jesús, en la mente del autor de Hebreos, is definitely God, definitivamente es Dios, without any doubt. sin ninguna duda. This is one of the best arguments you can use for Mormons and Jehovah's Witnesses. Este es uno de los mejores argumentos que puedes usar con los mormones, los testigos de Jehová, Okay, that Jesus is God. que Jesús es Dios. He's always been God. Siempre ha sido Dios, He will always be God. siempre será Dios, That ends it y eso lo termina todo at that argument, okay? en el argumento. Síguelo. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Nunca él dijo por un ángel, siente a mi lado y yo por poner sus enemigos abajo. Él dice, mátalos en mi nombre. Él habla con los ángeles, dice, mátalos todo eso, castígale eso, tírale a fuego en el cielo sobre ese ciudad y matas todos en mi nombre. Y nunca dijo, usted sentar y ellos por obedecer a ti. No, ningún ángel. Él nunca habla con un ángel así. ¿Okay? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Okay. Notice again, Note nuevamente, angels serve others. los ángeles sirven a otros. Okay. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Okay, so these 4 verses in chapter 2 is where we're going to end. Estos 4 versículos del capítulo 2 es donde vamos a terminar, Because this is the introduction to this topic. porque esta es la introducción a este tema. If Jesus is greater than the prophets, Si Jesús es más grande que los profetas, if he's greater than the angels, si es más grande que los ángeles, and if you disobeyed an angel, y si tú desobedeces a un ángel, like in Sodom and Gomorrah, como en Sodoma y Gomorra, who wanted to rape the angel, quien quería violar al ángel, and what happened to that city? ¿qué fue lo que le sucedió a esa ciudad? Fuego de cielo y quema todo. If that's what happened if you disobeyed an angel, Si eso fuera lo que sucediera cuando le desobedeces a un ángel, if you made fun of a prophet si te burlas de un profeta, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, if you opposed a prophet, si te oponías a un profeta, the earth would open up la tierra se abría and you would fall in y caías and then it would close on you. y la tierra te tragaba. If that happened for the people that were against Moses, Si eso sucedió contra la gente en contra de Moisés, what the author's saying here, lo que el autor está diciendo aquí, we need to pay more attention to Es- what we are learning from Jesus. tenemos que prestar más atención de lo que hemos aprendido de Jesús. If that was the punishment for just a prophet, Si eso era el castigo de solo un profeta, imagine imagínense if you end up against Jesus. si terminaras en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos,
tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. So that's where I want us to leave this. Aquí es donde quiero que nos quedemos con esto. We have been taught Se nos ha enseñado that we have been forgiven, right? que hemos sido perdonados, ¿verdad? We're under grace, not the law, Estamos bajo gracia y no bajo la ley, right? ¿sí? But that doesn't mean Pero eso no quiere decir that we're free of any consequences. que somos libres de cualquier consecuencia. We are not condemned for our sins, No somos condenados por nuestros pecados, but we can be judged, and we will be judged for our sins. pero podemos ser juzgados y vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Especially Especialmente if Jesus did all of that for us, si Jesús hizo todo eso por nosotros, what we just studied in Luke, lo que acabamos de estudiar en Lucas, all that he suffered, todo el sufrimiento de él, all of the beatings, todas las golpizas, all of the persecution, toda la persecución, the crucifixion, la crucifixión, the wrath of God la ira de Dios over him. sobre Jesús. He took all of our suffering. Él tomó todo nuestro sufrimiento. He took the penalty of death Él tomó la penalidad de la muerte and he survived it. y la sobrevivió. He didn't just ignore it. Él no nada más la ignoró, He received it. la recibió, He accepted it. la aceptó And he asked for it. y él pidió por ello. If he did that for us, Si él hizo todo eso por nosotros, what do you think is going to happen ¿qué es lo que ustedes piensan que va a suceder if we ignore the salvation we have been forgiven, si that we have nosotros received? ignoramos la salvación que hemos recibido? If we diminish Si minimizamos what he did for us? lo que él hizo por nosotros, If we don't consider si no consideramos when we sin cuando pecamos the consequences that he paid for that? las consecuencias que él ya pagó por eso, If we just say, si nada más decimos, all I have to do is repent and I'm forgiven. lo único que tengo que hacer es arrepentirme, al cabo ya estoy perdonado. If that's the way we view it, Si esa es la forma como nosotros lo vemos, without sincere repentance sin un arrepentimiento sincero and an understanding y un entendimiento that when we sin, de que cuando pecamos, that choice esa decisión gave him the wrath of God le dio a él la ira de Dios for a moment. por un momento. Whatever were our consequences, Cualquiera que hayan sido nuestras our consecuencias, condemnation, nuestra condenación, he received that. él la recibió. Every time we choose to sin, Cada vez que decidimos pecar okay, instead of not sinning, en lugar de no pecar, we are adding to what he suffered on the cross. nosotros le estamos añadiendo a lo que él sufrió en la cruz. Think about that. Piensen sobre esto. When you have a choice, Cuando tú tienes una decisión, I can yell at this person, puedo gritarle a esta persona, I can make them pay for what they did to me, puedo hacerla pagar lo que me hicieron a mí, or I can forgive them. o puedo perdonarlas. And you choose to make them pay. Y tú decides hacerlos pagar. Then on the cross, Entonces, en la cruz, 2,000 years ago, hace 2000 años, Jesus knew you were going to choose that. Jesús ya sabía que él tú ibas a hacer, a tomar esa decisión. And he said, Y él dijo, give me that wrath too. dame esa Ira. consecuencia también, esa ira. I will suffer for that sin. Yo voy a sufrir por ese pecado. But if you choose to do what's right, Pero si decides el hacer lo correcto, that means when Jesus was on the cross, eso quiere decir que cuando Jesús estuvo en la cruz, he didn't have to suffer for that one. él no tuvo que sufrir por eso. Interesante concepto, ¿no? This has helped me a lot Esto me ha ayudado a mí mucho. when I think about what I could do Cuando yo pienso sobre lo que puedo hacer and I realize y me doy cuenta, if I do this, si hago esto, it's wrong. está mal. So if I do this, Así que si hago esto, that means
he would have had to die for this Si hago esto, Él tuvo que haber morido por esto and suffer for that one y sin. sufrir por ese pecado. But if I don't do it, Pero si no lo hago, then that means he had to suffer less. quiere decir que Él tuvo que sufrir menos. Es una buena motivación para mí. Para mí es una buena motivación cuando pensamos en avance. A veces nosotros pecamos en rápido y no pensar sobre nada y después, ay, discúlpame Dios. Pero cuando sí tenemos la opción y decidimos para seguir en pecado, cuando sabemos, Dios dijo perdónalos o no coraje con ellos, hacer cambio a esta parte o trata a ellos diferente en una forma o mostrar el amor porque no importa, son enemigos, perdónalo, ignóralo y no habla atrás de sus espaldas, cosas así. Cuando hablamos sobre cuando tenemos una decisión para hacer, podemos decir, mejor habla bien sobre la persona, porque si yo hablo mal sobre la persona, significa que Cristo en la cruz necesito sufrir un poco más. Pero si yo dejar para hablar más sobre ellos, significa en la cruz fue menos. Un pecado menos. Es lo mínimo nosotros podemos hacer por él. Es quitar un sufrimiento menos cuando él en la cruz. No es como nosotros podemos cambiar el pasado. Es como él pensaba sobre el futuro. En la cruz, él piensa sobre todos los pecados, pasado, presente y futuros. Y él piensa sobre esas cosas. No podemos cambiar las cosas, pero él sabía nuestras decisiones antemano. Él sabía. He knew, right? Él sabía nuestras decisiones. Entonces él dice, gracias a Dios, no necesito sufrir por eso porque ellos portan bien. Pero si porta mal, dice, dámelo. Ese también, Señor. Voy a sufrir por ese pecado también. No es como un sufrimiento es para todos. Él sufre por cada pecado. Cada pecado individualmente. La ira de Dios fue sobre él por cada pecado. Y ese puede ayudarte un poco para portar mejor en el sentido. No como es lo mínimo nosotros podemos hacer por él. Pero si no, entonces, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Esa es la lección de este libro. So, yo espero en ese tiempo, mientras, while we're studying this book, Mientras estamos estudiando este libro, what I hope lo que espero is it helps us to take our salvation more serious. que nos ayude a tomar nuestra salvación más en serio. That we realize all that Christ did, Que nos demos cuenta de todo lo que hizo Jesús and that inspires us y eso nos inspire to do better works, a hacer mejores obras, to be more obedient, para ser más obedientes, to forgive more, para perdonar más, to obey more, para obedecer más, to love more. para amar más. The more we understand Entre más entendemos what Jesus did for us, lo que Jesús hizo por nosotros, the more it will inspire us más nos va a inspirar to do the same for others. a hacer lo mismo por los demás. Okay? That's the point of this letter. Ese es el punto de esta carta. And we'll finish with that, Y okay? terminamos con esto. Father, we thank you so much Padre, te damos tantas gracias for speaking through your Son, por hablar a través de tu Hijo, for giving us the full revelation por darnos toda la revelación of what your will is for our lives. de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Help us to honor that Ayúdanos a honrar esto and not to neglect that salvation y no a descuida, descuidar esa salvación that we have been given. que se nos ha dado. But help us to understand the fullness Pero ayúdanos a entender la totalidad of the salvation that we have received de la salvación que hemos recibido so that we can be ambassadors para que podamos ser embajadores and models y modelos of your love. de tu amor, The love that we've received from you, el amor que hemos recibido de ti, the agape love, el amor agape. help us to love others, Ayúdanos a amar a los demás, everybody around us, a todos los de nuestro alrededor, to prove and show para comprobar y enseñar the love that you have for them. el amor que tú les tienes a ellos.
We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús And all God's people say. y toda la gente de Dios dice, amén.